asambleísta de Loja por Creo. Bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, buenos días, Steffi, a sus órdenes. ¿Qué pasó, asambleísta, en la asamblea que, según su compañero de Creo, unos 63 legisladores no donaron ese 10% de su salario, como en principio había anunciado la presidenta de la asamblea? Se dijo, incluso apenas ocurrió el terremoto, que esta había sido una medida propuesta en el legislativo, que los asambleístas iban a aportar con ese porcentaje por 2 meses. ¿Qué ocurrió? Bueno, el CAL aprobó una contribución voluntaria del 10% de los sueldos de los asambleístas por 1 o por 2 meses y nos entregaron los formularios correspondientes y ahí cada uno, de acuerdo a su propia decisión, se ratificaba en la contribución de 2 o 1 mes. Hasta ahí no existe ningún problema. Cada uno toma su decisión de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a sus sentimientos. El problema se presenta un poco más tarde, cuando luego de ese cálculo imprevisto y no técnico del presidente de la República de que los daños superaban los 3.000 millones de dólares, se vieron abocados a buscar fuentes de financiamiento para cubrir esa necesidad con los damnificados del terremoto. Entonces se presenta la ley con el carácter económico urgente, la ley orgánica de solidaridad, con la que se pretende recaudar un poco más allá de 1.000 millones de dólares. Al aprobarse esa ley, después de los cuestionamientos que hacíamos a algunos articulados, fundamentalmente a aquel que eleva el pago del impuesto al valor agregado del 12 al 14%, que era lo único en lo cual no estábamos de acuerdo, pues al ya cerrarse el debate, el ponente de la ley nos endilga a todos los que suponía que íbamos a votar en contra o a abstenernos de ese proyecto el término de indolentes. Eso caló hondo, hirió, sinceramente hirió ese término. Muchos medios de comunicación lo acogieron. Bueno, pero en el sentido de que no son solidarios o de que no se han solidarizado con la situación y con el terremoto en Manabí, en Esmeralda, pero en la práctica, hablando del tema de la asamblea primero, en Loja, por ejemplo, en su provincia, de los asambleístas, ¿sabe quiénes donaron, quiénes no? Sí, exactamente, conocemos, pero yo quería solamente hacer caer en cuenta de que los resultados de la pedido de información de Wilson Chica arrojaron que aquellos que votaron sí por esta ley orgánica solidaria, más del 50% no aceptaron realizar esas donaciones, con lo cual se volvió en contra el término indolencia. En cuanto a nuestra provincia, en realidad yo no quisiera ponerme a opinar, son compañeros, son amigos, nos encontramos en todas las actividades comunes y todo eso, y más bien serían ellos, 2 precisamente, y pertenecientes a Alianza País, quienes no habían hecho esta contribución, y deberían ellos ser los que expliquen el porqué. Bueno, lo cierto es que no todos quisieron cumplir con este aporte, y lo que dicen es que, claro, como era voluntario, unos lo hicieron, otros lo hicieron por 1 mes y otros pues ayudaron, pero a su manera. Y claro, si es un tema de solidaridad, no puede ser impuesto. Lo que resulta interesante es que de ese mismo concepto no parten para el proyecto de solidaridad que aplican. ¿Qué observaciones plantearon ustedes en la ley solidaria, cuando en cambio se le obliga a la ciudadanía sin autorización, por ejemplo, a donar un día de su sueldo o a pagar más IVA en razón de la solidaridad? Nuestras observaciones prácticamente eran 2 en cuanto a la ley orgánica de solidaridad. No estábamos de acuerdo de ninguna manera con la subida de 2 puntos porcentuales en el impuesto del IVA, porque los mismos funcionarios de gobierno, en sus comparecencias hasta la respectiva comisión, explicaron que esa alza iba a traer como consecuencia una baja en la recaudación. Y yo no creo que sea responsable legislar para que las recaudaciones estatales disminuyan en ese sentido. Eso era algo en lo que no estábamos de acuerdo. Y además, porque ese impuesto lo pagamos absolutamente todos, no como salieron a decir algunas autoridades, hasta de la Asamblea Nacional, que ese impuesto lo pagaban solo los ricos. Eso es completamente falso. El impuesto del IVA en un momento especial se lo paga absolutamente todos. Bueno, pero no solamente ese, porque
Porque también hay otro. Este fin de mes de junio llegará el primer descuento en los roles de pago, y lo que va a pasar ahora es que también a los que ganan $1000 les van a descontar un día de sueldo. Y lo que ocurre es que en estos tiempos difíciles para el bolsillo de los ecuatorianos, un día de sueldo, contrario a los que muchos dicen, sí les significa, cuando se suma a otros impuestos, como la subida del IVA, el ICE, las bebidas azucaradas, las gaseosas, etcétera. Pero ustedes, como legisladores, como representantes de esa misma ciudadanía, aparte de oponerse a estos proyectos urgentes, ¿qué han hecho? Aquí el problema se vuelve de que los que no aportaron voluntariamente con el 10% del sueldo aprobaron esta ley, o sea, se volvieron generosos con los recursos ajenos. Meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos para ellos fue mucho más fácil que meter la mano en sus propios bolsillos. Eso es lo cuestionable. Bueno, ellos también tienen que donar con el día de sueldo, ¿no? Pero igual es para todos, digamos, esa medida. No creo que sea que se vayan a quedar pobres por esa donación. Pero sí, las familias que, por ejemplo, gane a alguien $1000, quitarle un día de sueldo, aunque sea por un mes, sí desplanifica y desequilibra el mantenimiento de sus propias necesidades en sus hogares. Pero aparte de eso, no es que no estábamos de acuerdo con ello, queríamos estar de acuerdo siempre y cuando el empleado pues manifieste por escrito su voluntad de hacer esa contribución de un día de sueldo, el número de veces que fuera necesario. Y también yo propuse por escrito que no puede dejarse el término cooperación solidaria cuando en realidad se trata de un impuesto. Y yo pedía que se cambie ese término, que simplemente se ponga un impuesto solidario de un día de sueldo de acuerdo a la escala que habían establecido. Bueno, si de ser solidario se trata, la expresión de miles de ecuatorianos fue evidente sin necesidad de ninguna ley. Pero, por ejemplo, dentro de los saldos que está dejando este terremoto, están las escuelas, los hospitales destruidos, que resulta que no estaban asegurados. Según el ministro de Educación, ya lo escuchamos, primero porque no están obligados a contratar, según él, y segundo porque resulta más caro asegurar varios bienes públicos que pagar la reconstrucción, digamos, cuando ocurra una catástrofe como lo que acaba de pasar. Ustedes son legisladores, conocen la ley al respecto. ¿Qué dice la ley sobre esto para los bienes del sector público? Un funcionario público, por ley, está obligado a precautelar el bien público. Y toda aquella infraestructura es un bien público que los responsables debieron a precautelar. Y la precautelación se da precisamente con la contratación de este tipo de seguros. No lo hicieron, simplemente no lo hicieron porque eso iba a representar, como según ellos dicen, más caro que volverlos a construir en el caso de que se hubieran dañado, como ha sucedido ahora. Simplemente porque no tienen liquidez, porque todos esos fondos que existían para cubrir estas eventualidades se los gastaron, los despilfarraron, y a la hora de la verdad, cuando vino el terremoto del 16 de abril, se encontraban prácticamente desnudos de recursos. Esto los apuró, esto los empujó a buscar compensar debidamente lo que ellos ya se habían gastado antes. Y como la contratación de seguros aparentemente es un gasto que no se lo ve en su beneficio en el momento en que se contrata, pues para ellos dijeron, no, esto dejemos nomás, esto por ahora dejémoslo pasar. Les llegó la tragedia, lamentablemente para todos los ecuatorianos, y se vieron nuevamente en una total... Ahora, la pregunta que se hace la gente es, bueno, ¿quién está pagando la factura de lo que nos ha costado la reconstrucción por un terremoto que evidentemente no se puede controlar? Pero si hablamos de una ley en la que hablan de la corresponsabilidad, según Semplades, de los 2.200 millones de dólares, que es lo que va a costar la reconstrucción según Semplades, el alza del IVA y el tema de las contribuciones van a financiar el 44%. Luego están los aportes que se van a recibir de los organismos internacionales, y eso es un 47%. Y entonces nos quedaba que apenas el 9% es presupuesto general del Estado y donaciones, digamos, del Estado, del gobierno. Entonces, ¿dónde está esa corresponsabilidad del Estado? ¿Qué han planteado ustedes al respecto?
Lo que se ha planteado al respecto es de que debería volverse a hacer una evaluación técnica con equipo suficiente para llegar a una cifra que en verdad sea lo que ha dañado el terremoto del 16 de abril. No una cifra que trataron de acomodarla al pronunciamiento espontáneo del presidente, que a 8 días del terremoto ya dijo aquí tenemos que invertir 3.000 millones, y que luego una comisión en apenas mes y medio coincidió con la cifra que había dicho el mandatario. Yo mucho me temo que si el mandatario hubieran dicho 1.000 millones, el informe de la comisión hubiera estado alrededor de esa cantidad. Pero más allá de ello, la falta de prevención de este gobierno pues ha hecho que trate de echar mano de cualquier otro mecanismo de financiamiento, como el de sacar la plata de los bolsillos de los ecuatorianos, como acudir a instancias internacionales que antes desechaba por completo y ahora de rodillas van a pedir que nos ayuden, y que de todas maneras no toda esa ayuda internacional, no todos esos fondos de contingencia vienen regalados, algunos hay que devolverlos y con eso incrementar la deuda externa, pero del presupuesto general del Estado mismo, apenas un 9%, es increíble. Yo estoy segurísimo de que si se revisa el presupuesto general del Estado, hay muchísimos rubros que se pueden dejar de lado y incrementarlos al fondo para reconstruir las zonas afectadas. La opinión de Raúl Auquilla, asambleísta de Loja, porque hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.